Agradecemos al Señor de poder acercarnos a su palabra. Estamos meditando en el libro de Génesis. Hoy día miraremos Génesis capítulo 25. Te animamos a que persistas en la lectura de la palabra de Dios. Te digo que persistas porque entendemos que esto no es una obra hecha solamente por un mérito humano. Esto definitivamente es una lucha espiritual en la que tenemos que ir reconociendo cómo el Señor toma victoria en nuestras vidas y nos atrae a su palabra cada día. Así que te animo a que así sea una realidad, esto sea una realidad en tu vida. Busca al Señor, ruega, dile: Señor, enamórame de tu palabra, enamórame de ti, que cuando lea cada capítulo de Génesis haya un corazón dispuesto a seguir queriendo conocerte. Hoy día acompáñanos a meditar en Génesis capítulo 25. Bienvenidos. Génesis capítulo 25, queridos chicos, después de haber leído la palabra de Dios, una vez más vemos aquí más genealogías, más listas de descendientes, tanto de Ismael como de Abraham. Vemos que Abraham tiene una concubina llamada Cetura, ¿verdad? A pesar de haber ya tenido o dado a luz a Isaac, y quizá aún después del fallecimiento de Sara, Abraham continúa teniendo descendencia. Bueno, vemos también que este capítulo nos muestra el nacimiento de Jacob y de Esaú, y finalmente vemos cómo Esaú vende su primogenitura. Este aspecto, al ver junto con el capítulo 26, lo vamos a meditar más adelante. El día de hoy quisiéramos resaltar y dar énfasis a los versículos 19 al 26, porque el nacimiento de Jacob y Esaú nos muestra y nos va a revelar parte del carácter de nuestro buen Dios. Jacob y Esaú, como ustedes comprenderán y habrán leído, son hermanos gemelos que nacen justamente de Rebeca, la esposa de Isaac, ¿no? Y siguiendo a través y navegando a través de este río de genealogías, Jacob y Esaú son también parte de todo ese grupo de patriarcas a los cuales se menciona siempre en las Escrituras, cuando se habla acerca de Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Jacob viene a ser el hermano menor de Esaú, ¿no? Pero ambos nacen, y hay un detalle interesante en todo el nacimiento de estos dos hombres. En primer lugar, que Rebeca era estéril, y a través de la intercesión de Isaac, en el versículo 21, que Isaac ora a Jehová por su mujer, y Dios le concede esta tremenda bendición de concebir. Siempre Dios va a mostrar su poder inagotable, su poder total y dominio total sobre los seres humanos. Recordemos, Sara estéril, ahora Rebeca también padeciendo esta esterilidad, como parte de Dios, para mostrar justamente que es Él el que hace la obra en la vida de cada uno de sus hijos y de sus siervos. Rebeca da a luz dos hombres. Dice la palabra de Dios, versículo 22 de Génesis 25, que los hijos luchaban dentro de ella. Y tal era esta lucha, queridos chicos, que ella comienza a tener desesperanzas. ¿Para qué vivo yo? Es la pregunta que sale de su corazón. ¿Qué tal dolores habrá sentido dentro de su vientre, que no solamente haya deseado, como todo padre que a veces desea, anhelando de ver a sus hijos que de una vez nazcan, pero el sentir de Rebeca no era solo de alegría tal vez, pero en ella habría mucha más dolor, o hasta podríamos decir desesperanza. ¿Para qué vivo yo? La tremenda lucha que pudo haber sentido dentro de su vientre. Y lo lindo que en medio de toda esa ansiedad, todo ese dolor, de cierta manera uno, cuando hay mucho dolor y mucha ansiedad, busca medios de repente no correctos,
Pero Rebeca busca consultar a Dios y eso es una tremenda enseñanza para nosotros. Cuando hayan problemas en nuestras vidas, cuando de repente tengamos problemas de bullying en el colegio, cuando haya en nuestra casa situaciones muy difíciles de ver, que aún tengamos la impotencia en el control, ¿no? De repente vemos a nuestros padres pelearse o vemos discusiones muy fuertes en casa o de repente en el colegio nuestros amigos nos afectan tanto con sus burlas o quizá tal vez en nuestra terrible experiencia de vida tengamos la triste manifestación de repente de alguna violencia contra nosotros. Cualquiera de estas situaciones, el llamado, si es que amamos a Dios, si es que vivimos, si es que somos de Dios, es como hizo Rebeca, cuando ella exclamó, diciendo, ¿para qué vivo yo? Ella fue y consultó a Jehová, consultó a Dios. Y dentro de esa consulta de Dios, la respuesta es totalmente abrumadora. Dios le va a responder y le va a decir: 2 naciones hay en tu vientre y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esta declaración divina para con Rebeca nos da varios principios que debemos entender. Uno, sobre todo por encima de cualquier otro, es que Dios tiene una soberanía total sobre el nacimiento de estos 2 hijos. Dios es un Dios soberano en cuanto... ¿qué quiere decir soberano? Es que tiene dominio de todo. No hay problema, no hay dolor, no hay sufrimiento que escape del control del Señor. Y esto lo venimos repitiendo día tras día, porque las circunstancias de cada día nos tratan de desviar y de hacer entender o de hacer ver que Dios no tiene control absolutamente de nada. Y eso no es cierto. La persona inconversa manifiesta esta inconformidad porque aún no puede creer y no puede ver que Dios sea un Dios bueno si es que hay tanta maldad en este mundo, hay tantos enfermos en este mundo. Pero miremos lo que nos presenta este escenario. Desde el mismo vientre de Rebeca, Dios va a decir que el mayor servirá al menor. ¿Qué le motivó a Dios decir esto? ¿Qué motivó al Señor? ¿Qué vio en Esaú o en Jacob? Sobre todo en Jacob, para darle tremendo privilegio de que el mayor que nazca iba a servirle. Y no solamente podemos preguntarnos eso, sino también por qué Dios hace nacer en primer lugar a alguien que va a ser servidor de su hermano. ¿Por qué simplemente no hizo que Jacob salga primero y que Esaú salga después? Y se evitaba de repente todo el drama de lo que significaría el tema de la primogenitura. Dios tenía todo el poder para hacerlo, pero aquí se muestra un carácter particular de nuestro Dios. Y la característica particular es que Él escoge a su libre voluntad. Él escoge a Jacob. Jacob no tenía ningún mérito en sí mismo, ni siquiera había nacido, pero Dios lo escoge para que sea a través de Jacob la línea de descendencia donde Dios mismo podría enviar a su Hijo Jesucristo. Dios había escogido un pueblo para sí en Abraham, y aquí donde nace Esaú y Jacob, Dios escoge totalmente, soberanamente a Jacob por encima de Esaú. Y tanto es su elección que aún las cosas naturales, como que Esaú debería haber sido el primogénito, la elección de Dios tiene más importancia y más relevancia. Dios eligió a Jacob y no elige a Esaú, y hace que Esaú nazca primero para que se muestre cómo la elección de Dios en Jacob es más contundente, más potente,
donde ni siquiera la ley natural, por decirlo de alguna manera, en que el primogénito, que era Esaú, iba a heredar todo, se iba a cumplir aquí. Dios escoge a Jacob y de ahí es que orquesta o se ve como Jacob recibe la primogenitura por un desprecio de Esaú hacia esta misma. Y esto lo vamos a, como les dije, va a ver el día de mañana, pero hoy miremos la elección, la característica soberana de Dios de ser un Dios que elige a libre albedrío, Él elige a simple voluntad. Él no mira en nuestras vidas algún mérito, Él no mira en nuestras vidas algún privilegio, Él nos elige simplemente porque Él lo desea hacer de esa manera. En esta realidad quisiera preguntarte, ¿no? ¿Te sientes o te ves elegido de parte de Dios para salvación? ¿Crees que Dios te ha elegido para ser su hijo, para ser parte de su pueblo? Pablo en el Nuevo Testamento va a tomar toda esta importante descripción de la primogenitura para decir que ahora nosotros, Dios ha elegido para Él un pueblo y que ni siquiera es necesario ser descendiente ya de Abraham de forma física, sino que Dios toma un pueblo para sí. A tal punto que él va a decir, Pablo va a decir en Romanos, que a Esaú aborrecí, pero a Jacob amé. Y alguien le preguntó a un gran predicador del siglo pasado, de años atrás, yo no entiendo cómo Dios, siendo un Dios bueno, puede aborrecer a alguien. Y este predicador le dijo, eso sí lo entiendo, lo que yo no entiendo es cómo, siendo un Dios como es, pueda amar a alguien, pueda amar a Jacob. Y definitivamente Jacob no tiene ningún mérito en sí mismo de ser amado, ¿verdad? Porque Jacob es quien le roba la primogenitura, o mejor dicho, le compra la primogenitura a Esaú, lo usurpa en las bendiciones, sale escapándose, o sea, no hay forma de pensar de que Jacob merecía un privilegio tan grande. Y debemos tener ese mismo sentir para con nosotros. No merecemos haber sido elegidos por Dios. Es su bendita gracia, es su bendita voluntad la que nos elige. Y si no eres un elegido, si ves que en tu vida no se manifiesta la vida de un elegido, de alguien que muestra